Buenas tardes, Laboratorio Qualifar les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. El tema a tratar va a ser hipertensión y calidad de vida. El día de hoy tenemos el gusto de presentar como nuestro conferencista al doctor Omar Morales. Él es médico cirujano, especialista en gestión del estrés y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como en webinar anteriores, les invitamos a colocar sus preguntas en el área del chat para que al final de que el doctor hable, ¿verdad?, que él nos las pueda contestar, perdón. Doctor, le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, mira, yo haciendo aquí mis muecas de si ya estaba yo en pantalla. Pero muchas gracias, gracias Claribel, gracias a Qualifar por esta invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí, por regalarnos este tiempo que es muy valioso y por lo mismo que yo respeto eso, voy a tratar de hacer una intervención como un acercamiento al tema de la calidad de vida desde el punto de vista de la hipertensión y que sea como muy práctico para todos. Como ya les estaba explicando ahorita Claribel un poquito sobre mí, soy cirujano y especialista en gestión del estrés. Una especialidad como tal de gestión del estrés no existe, pero tengo ya 9 años tratando el estrés en Guatemala. Entonces yo veo a 2 tipos de pacientes, por ponerles tipos o categorías, ¿no? Que son todas las personas que se estresan tanto y que finalmente se empiezan a enfermar porque no saben qué hacer con ese estrés. O personas que les dan un diagnóstico y que tienen una enfermedad y el hecho de tener ese diagnóstico les genera como mucho estrés también a futuro. Por poner un ejemplo, que a alguien le den un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, pues eso genera obviamente mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, esa proyección a futuro del estrés es otra cosa de las que yo también veo. Entonces, hago esta aclaración porque lo que yo voy a hablar el día de hoy sobre la hipertensión, no voy a hablar sobre directamente un diagnóstico o la fisiopatología o cuál es el tratamiento, complicaciones, todo esto no lo voy a platicar yo porque es algo que corresponde ya sea a un médico internista o a un cardiólogo que ya es subespecialista en este tema, ¿no? Pero sí voy a hablar un poquito a nivel general de la hipertensión, cómo se relaciona esto con mi tema, que es el estrés como tal, y qué tiene que ver todo esto con la calidad de vida. Entonces, habiendo dicho eso, pues les quiero contar. El tema de hoy que nos han propuesto es hipertensión y calidad de vida. Y estos tienen una relación muy estrecha. Entonces, la pregunta aquí podría ser ¿por qué? En realidad. Y es, si lo vemos así, la hipertensión viene obviamente de una presión arterial que está elevada. Entonces, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es un signo vital, es un signo de vida y esto representa o nos da un número que representa la fuerza a la que tiene que vencer el corazón para expulsar la sangre, que vaya a dar todo su recorrido a todos los órganos, a todos los tejidos y finalmente a través de las venas logre llegar de regreso al corazón, que se vaya a los pulmones, se oxigene y que vuelva a dar toda la vuelta. En fin, eso es en súper grandes rasgos como es el tema de la circulación y qué es la presión arterial. Mientras más presión tiene que vencer el corazón, más alta obviamente va a ser el valor que nos va a dar a la hora de hacer la toma. Entonces por eso yo quería explicar un poquito esto porque si sabemos que la presión arterial es un signo vital, es un signo de vida, podríamos decir también que es un muy buen medidor de bienestar. ¿Por qué? Vamos a decir esto, una persona que tiene presión arterial alta va a tener síntomas, especialmente las personas que tienen una presión arterial alta que no está controlada. Es decir, una persona puede tener el diagnóstico de hipertensión y estar controlado, gracias a los medicamentos y a todos los consejos que suelen dar los especialistas. Y lo que pasa con esto es, la persona que tiene hipertensión y que no está controlada, o las personas que tienen presión alta porque no tienen un diagnóstico como tal y que no tienen ningún tratamiento, obviamente sus valores van a estar muy altos. Y estos valores van a dar algunos síntomas. De los más comunes son dolores de cabeza frecuentes, constantes, que cuesta que se quiten. Otro podría ser que incluso podrían llegar a tener una visión borrosa, podrían tener hemorragias. Hay personas que llegan al hospital con una hemorragia de la nariz muy continua y muy difícil de controlar
y casi siempre lo primero que preguntamos es si se golpeó y tomamos la presión arterial para saber más o menos cuál es el origen. Entonces, estos son algunos de los síntomas. Entonces, la pregunta sería, una persona que tiene dolor de cabeza constante o que no tiene una buena visión o que tiene hemorragias, ¿es alguien que tiene bienestar? Pues definitivamente no. Entonces, por el contrario, las personas que tienen una presión arterial muy baja, puede ser que no tengan ningún síntoma, pero cuando es muy baja, entonces sí que pueden tener debilidad, pueden tener mareos, se pueden desmayar, pueden estar sudorosos, están débiles. Todo esto son síntomas que también nos hacen saber que una persona no tiene bienestar. Entonces estos son como los dos extremos de la presión arterial que podrían darnos síntomas y de esa forma restarnos esta calidad de vida o este bienestar. Entonces, las personas que tienen una presión normal o las personas que tienen un diagnóstico de hipertensión, pero que sí está controlado, por lo general no van a tener ningún síntoma. Sin embargo, antes de que la persona haya tenido o que le hayan dado el diagnóstico de hipertensión, antes de llegar a ese punto, hubo un pasado en donde hubo varios factores que intervinieron para que finalmente desarrollara esto, que puede ser muchas veces factores genéticos y otras veces puede ser por factores de hábitos de vida. Y una combinación de esos dos puede ser que se active el gen de la hipertensión y la persona lo desarrolle como tal. Entonces, ¿qué pasó en este estilo de vida? ¿Qué pasó que hizo que se activara este gen? Eso es a lo que yo me referiría, que la persona que tiene hipertensión, aunque esté controlada, este medidor de bienestar me hace entender que en algún momento no lo tuvo. Y ya voy a hablar de esto un poquito más adelante, sobre cómo los síntomas o cómo la enfermedad a la larga viene a ser como una señal o una alarma que nos hace entender que hay algo más profundo y no únicamente estoy hablando de una resistencia que tiene que vencer el corazón para expulsar la sangre, sino que hay algo más que no está bien. Y aquí podríamos entrar un poquito a todo el trasfondo emocional, porque cuando explicaba anteriormente que algo tuvo que haber pasado en sus hábitos de vida, algo pasó aquí en los pensamientos, en las emociones, en las creencias de estas personas que les hicieron tomar decisiones de cómo comportarse y según el comportamiento que tuvieron un resultado que le llamamos hipertensión. Entonces la enfermedad a la larga es esa alarma que nos hace saber que hay algo que hicimos posiblemente equivocado, consciente o inconscientemente, pero que estamos viviendo una consecuencia de esto. ¿Qué más podría decir de esto? Bueno, me gusta mucho poner el ejemplo de un tablero del carro. Cada vez que que aparece una alarma, simplemente nos está diciendo el tablero no es lo que está mal, ese es el signo. Así como la presión arterial es un signo, nos está diciendo que hay algo más profundo que está mal. Nos aparece un signo en el tablero del carro y nos hace saber que hay algo, que le falta aceite, que le falta aire a una llanta, que le falta agua, que le falta refrigerante. Y me sé todas estas alarmas porque todas le han aparecido a mi carro. Pero se trata de eso, de no simplemente tomar la pastilla para la presión, o en este carro no simplemente quitar ese sensor o apagarle las luces al tablero, porque hay algo más profundo que tenemos que tratar. Y de eso, a eso es a lo que yo me dedico en la clínica cuando veo pacientes con cualquier enfermedad. Si es, por ejemplo, un paciente con hipertensión, el tratamiento como tal, siempre lo refiero con un internista o un cardiólogo de confianza para que le den el mejor tratamiento posible. Y la parte del estrés, que quiere decir todos sus pensamientos, emociones, incluso la parte espiritual, entonces esa sí la podemos abordar en la clínica desde un enfoque del estrés, pero no únicamente hablando de un estrés como, ay me estresé, no, como una sensación, sino como qué es lo que está pasando en mi cuerpo, literalmente cuando yo me estreso. Entonces, por eso ya podemos entender ahora empezar a entender la relación que tiene la presión arterial y la calidad de vida. Entonces, ya hablé un poquito de lo que es la presión arterial y se dieron cuenta que no me metí a explicar de cuáles son las causas ni nada. Eso de hecho sí lo platiqué un poquito en otra charla que lo pueden encontrar en la página de Somos Salud by Qualifarm,
porque ahí quedó grabada, se llama hipertensión y estrés, si no me recuerdo mal. Esa la pueden ver ahí, y ahí sí expliqué un poquito más cómo se hace el diagnóstico, algunos abordajes iniciales que se pueden hacer. Entonces, como ya lo toqué alguna vez, hoy vamos a profundizar desde otro punto de vista. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, podríamos ponerle un sinónimo también de bienestar. Si tienes una buena calidad de vida, te sientes bien, es decir, tienes bienestar. ¿Y qué necesitamos para sentir o para tener esta sensación de bienestar? Una hormona que es ya muy famosa porque alguien la descubrió hace muchísimo tiempo y pues bueno, ahora como que está saliendo a la luz la importancia que tiene como tal esta hormona que le llamamos serotonina. ¿Y qué pasa con la serotonina? No es simplemente una hormona que está presente cuando nosotros nos sentimos bien. No es simplemente que esté presente porque sí. Tiene que tener algunas funciones en específico para que nosotros podamos decir, cuando esta hormona está funcionando bien y cumple todas sus funciones, entonces yo puedo experimentar esa sensación de, me siento bien, de bienestar como tal. Entonces exploremos un poquito y vamos profundizando. Ya ven que ahora empiezo a hablar siempre del estrés, pero empiezo a hablar un poquito de hormonas, es decir, qué pasa en tu cuerpo cada vez que te estresas o cada vez que estás haciendo las cosas como correctas, podríamos decir, para que tu cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces, una de las funciones que tiene la serotonina es controlar o influir en nuestro comportamiento alimentario, específicamente en el apetito. Entonces nos va dando como ciertos gustos, cierto deseo y pues obviamente también en el hambre. Entonces, hace poco empezamos a dar unas charlas que se llaman Luchando en Silencio y hablamos sobre la depresión y las consecuencias que puede tener esto a largo plazo. Y ahí mencionamos algunos de los factores biológicos de las personas que tienen depresión. Y uno de estos factores es que los niveles de serotonina están muy bajos. No quiere decir que la persona que tiene serotonina baja tiene depresión. Quiere decir que la persona que tiene depresión tiene serotonina baja, pero no es la causa. Simplemente es un factor que nos hace entender ese cuerpo no está funcionando bien. Y entonces por eso estas personas, o las que tienen mucho estrés o ansiedad, que también tienen niveles bajos de esta hormona, tienen cambios en su alimentación. Y entonces una de dos, o comen muy poco o no comen, o comen mucho y muy mal, especialmente carbohidratos, porque esto a la larga nos da como un shot de dopamina que nos da un momentito de placer y eso nos hace sentir como con energía para seguir adelante. Entonces, esta es una de las funciones que tiene la serotonina. Otra, nos ayuda también a controlar o a manejar el dolor. Pues obviamente, si tenemos baja serotonina, nuestro umbral del dolor es mucho más bajo, es decir, somos mucho más sensibles. Otra función que tiene es el comportamiento sexual. Una persona que tiene depresión, pues definitivamente no va a tener ningún deseo sexual y es precisamente, esto tiene mucho que ver. Aparte de que también su dopamina está muy baja y la dopamina genera a la larga la motivación, el placer y la satisfacción. Entonces, como todo esto está bajo, pues obviamente influye también en el comportamiento sexual. Luego, algo muy importante, creo que esto es de los pilares de la salud, tener un buen sueño. La serotonina es una de las hormonas más importantes para regular el sueño. ¿Por qué? Tan sencillo como que la serotonina se va a convertir después en otra hormona que se llama melatonina. La melatonina también se está volviendo famosa, especialmente porque hay tantos compuestos que venden en las farmacias o en tiendas ahora, porque la melatonina lo que hace es funcionar como un inductor del sueño de una forma natural. ¿Qué sucede con esto? La serotonina es un precursor de la melatonina, es decir, antes de que aparezca la melatonina, el paso anterior es serotonina. Cuando ya se convierte en melatonina es porque nuestros ojos captaron una disminución de la luz y entonces manda la señal a nuestra glándula pineal y ahí se hace la conversión de serotonina a melatonina. Y la melatonina lo que hace es provocarnos una acción de prepararnos prácticamente para el sueño, para dormir. No es que la melatonina nos dé sueño
Y muchas personas creerán que cuando toman los suplementos, ay, que es que yo la tomo y duermo maravilloso porque me da sueño casi que inmediato. Eso creo que es un efecto placebo, pero si les funciona, síganlo usando. Sin embargo, los suplementos no se recomienda usar más de 3 meses. Deberías corregir tu higiene del sueño antes de continuar con el tratamiento. Entonces, imagínense la importancia que tiene la serotonina. Acordémonos siempre, cada vez que digo serotonina estoy hablando de bienestar. Si estoy hablando de bienestar y estoy hablando de sueño, es un pilar importantísimo. Entonces, ¿qué más necesito para producir serotonina? Bueno, antes de esto, de hecho tiene más funciones la serotonina, aparte de también funcionar con el sueño. Se ha demostrado que también influye en nuestras capacidades cognitivas superiores. Esto quiere decir prácticamente en qué tan inteligentes somos. Aunque hay varias inteligencias, de hecho Gardner describe 9 tipos de inteligencia, pues vamos a hablar de la inteligencia en donde hablamos del IQ. En donde vamos a decir nuestras funciones cognitivas superiores podrían ser nuestra capacidad de analizar, nuestra concentración y nuestra toma de decisiones. La memoria, y bueno, ya está en la parte frontal de nuestro cerebro, y la memoria está en otra parte, que es el hipocampo, que es un poquito más atrás. Entonces, ¿qué pasa cuando hay serotonina? Nuestras funciones cognitivas están muy bien, y cuando está baja, como que se bloqueara esta parte y se activa más una parte como un poquito más primitiva, que es nuestro cerebro emocional o el sistema límbico, y entonces nos volvemos un poquito más emocionales. Entonces, esto nos lleva a la siguiente función. La serotonina nos ayuda mucho con nuestra percepción sensorial. ¿Qué significa esto? Traigan a su mente a alguien que tiende a reaccionar de una forma exagerada. Probablemente tienen un nivel de serotonina baja. No quiere decir que sean unos exagerados, que todo lo hagan un drama, aunque puede ser que ese sea el caso, pero podríamos investigar qué tal están sus niveles de serotonina, porque eso nos ayuda, como acabo de explicarlo ahora, nos bloquea prácticamente esta parte cognitiva y activa nuestro cerebro emocional, nos vuelve muy reactivos. Y esto pues también pasa obviamente con las personas con depresión. Entonces, todas estas funciones las tiene. El tema de hoy es hipertensión y calidad de vida. También han hecho estudios sobre qué influencia tiene realmente la serotonina y la presión arterial. No se ha demostrado exactamente cuál es la función o cuál es la acción que tiene, porque se ha demostrado que en ocasiones sube la presión y en ocasiones baja la presión. De alguna manera sabemos que la serotonina está involucrada en nuestro funcionamiento del sistema vascular. Y lo que han encontrado es que estos cambios de serotonina pueden elevar la presión arterial, pero no de una forma crónica. Es decir, no porque tengo una alteración de la serotonina yo me vuelvo hipertenso y tengo que tomar medicamento el resto de mi vida. Quiere decir que si cambian mis niveles de serotonina, puedo tener picos de presión arterial alta que en algún momento pues se van a normalizar. Entonces, una vez más, recordemos, cada vez que hablamos de serotonina, hablamos de bienestar. Cada vez que tú no te sientes muy bien, seguro estás teniendo una influencia en tu presión arterial también. Y ahí es donde puedes ver cómo es la presión arterial un buen medidor o un buen indicador de bienestar en tu vida. Bueno, como ya mencionaba anteriormente, la serotonina tiende a convertirse en melatonina. ¿Cuál es la importancia de esto? La melatonina es una de las hormonas más importantes para el control del ciclo circadiano. ¿Qué es esto del ciclo circadiano? Es el ritmo natural al que funciona tu cuerpo. Es decir, todos los órganos tienen una hora específica en donde funcionan mejor y en ese momento deberían estar funcionando. ¿Qué pasa con esto? Cuando no funciona muy bien, pues se altera nuestro ciclo circadiano, todo nuestro cuerpo, toda nuestra fisiología empieza a fallar y eso quiere decir que todo nuestro cuerpo pues no está en su 100%. Esa es la importancia de que la serotonina tenga tanta influencia en el ciclo circadiano como tal. Y también influye en nuestro ritmo respiratorio. Imagínate, cada vez que tú te estresas, hablándolo desde el punto de vista del estrés, cada vez que te estresas hay algunos órganos
o algunos tejidos en tu cuerpo que necesitan más energía, que necesitan más oxígeno, y por lo mismo entonces tú liberas algunas hormonas como el cortisol, la noradrenalina, y estas lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estos tejidos necesitan más energía, más nutrientes, más oxígeno. Como necesitan más oxígeno, necesitas respirar un poquito más para obtener más oxígeno. Entonces existe esta combinación de una taquicardia y una taquipnea, es decir, aumenta tu frecuencia cardíaca y aumenta tu frecuencia respiratoria. Y esto también está mediado gracias a la serotonina. La pregunta que podríamos hacer en este momento sería, bueno, tan importante es la serotonina, ya lo entendimos, ¿de dónde sale la serotonina? ¿Dónde la producimos? ¿Y qué necesitamos para poderla producir? Entonces, investigando un poquito, tú te darás cuenta que la serotonina se produce principalmente hasta en un 90% en el intestino delgado y el resto en el cerebro. Entonces, haría yo una pregunta y es, ¿qué es más importante entonces para la serotonina? ¿El cerebro o el intestino? La respuesta, basado en números, podríamos decir que el intestino, pero yo te diría que las dos, porque de tus pensamientos surgen emociones, de las emociones tú vas teniendo como ciertas reacciones o comportamientos, y según tu comportamiento es tu resultado. El intestino es el resultado, el pensamiento corresponde a la mente. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos, porque trabajan en conjunto. Pero hablando de números, pues obviamente en cantidad el intestino es más importante en cuanto a la producción de la serotonina. Ok, ¿qué necesita el intestino para producir este componente o esta hormona? Pues necesita como una mezcla de nutrientes para poderla formar, como la materia prima. Y una parte importante de esta materia prima es un elemento que se llama triptófano, que es un aminoácido esencial. Y el aminoácido se llama así, esencial, porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producirlo, sino que nosotros tenemos que ingerirlo en la dieta. Entonces, ahora vuelvo a unir cabos con todo lo que te he explicado hasta ahora. Una persona que no tiene bienestar, que tiene baja serotonina, que tiene por ende un comportamiento alimentario alterado, entonces no va a tener un adecuado nivel de triptófano, entonces el intestino no va a funcionar adecuadamente, aparte que está inflamado, y este intestino, en estas células que se llaman células enterocromafines, ahí se produce la serotonina, actúan en conjunto con la microbiota, es decir, con todas las bacterias que normalmente tenemos ahí. ¿Para qué? Porque en conjunto logran producir esta serotonina. Entonces, ya puedes ver la relación que tiene y el círculo vicioso que se va formando cuando, bueno, tienes baja serotonina, cambia tu comportamiento alimentario, disminuye el triptófano, altera el intestino, no hay producción de serotonina y vuelves a dar toda la vuelta. Entonces, esa es la importancia de entender que cuando tenemos algún problema que está involucrando nuestro comportamiento alimentario, aunque no querramos, tenemos que buscar mantener el aporte que nuestro cuerpo necesita, porque posiblemente comiendo adecuadamente esa sensación de depresión, de tristeza, de ansiedad y estrés podría corregirse. Entonces ahí lo que hacemos es buscar alimentos ricos en triptófano, que podría ser los huevos, el pescado, el pavo, pollo. Estos son algunos de los alimentos con alto contenido de triptófano que nos podrían ayudar a corregirlo, si es que ese fuera el caso, ¿verdad? Entonces, vamos dando una conclusión a esta primera parte, ¿no? Te he explicado un poquito sobre la presión arterial, te he explicado un poco también sobre la calidad de vida y el bienestar. Entonces ahora veamos y aterricemos en el tema del estrés. Cada vez que tú te estresas, voy a recordar el concepto de estrés. El estrés no es simplemente la sensación o la creencia aquí, el desorden que tenemos de que algo va mal y de que estamos estresados. Y el estrés en realidad es la reacción que tiene mi cuerpo ante estos pensamientos, ante la percepción que yo tengo de lo que estoy viviendo en cada día. Entonces, según esa percepción, mi cuerpo interpreta si es algo peligroso o no, se estresa, y el estrés lo que pretende de mí es que yo me adapte, que haga algún cambio para lograr solucionar eso a lo que me estoy enfrentando. Entonces, el estrés no es absolutamente nada bueno ni malo, simplemente es una alerta
de mi cuerpo de que hay algo a lo que me tengo que adaptar. Si me adapto, enhorabuena. Si no me adapto y lo sostengo durante mucho tiempo, finalmente me voy a enfermar. Esto es precisamente lo que yo trato en la clínica. Entonces, tú te estresas, generas esas sensaciones que se siente mal tu cuerpo, está liderada por muchas hormonas, de las más famosas y de las que tienen las acciones más importantes, son el cortisol, que tienden a inflamar tu cuerpo, y un cuerpo inflamado no funciona bien, tiende a disminuir la eficacia de tu sistema inmune, tiende a hacerte sentir cansado porque disminuye tu energía, y la otra de las hormonas que podría ser la noradrenalina. Y esto es lo que va a suceder entonces es, estas hormonas están en contra, por decirlo de otra forma, destruyen a la serotonina. Entonces, si aterrizamos el tema de la presión arterial, y ya vimos que un cambio en la serotonina puede generar hipertensión arterial, si yo mantengo un estrés elevado, eso puede hacer que cambie mi serotonina, porque el cortisol y la noradrenalina la destruyen o entran en competencia con la serotonina, y entonces eso va a dar como resultado una hipertensión arterial. Entonces, la conclusión de todo esto podría ser, si tú tienes un estrés crónico que no sabes manejar, finalmente vas a tener, como ya no son solo picos de presión alta, sino que ya tienes un estrés todo el tiempo, esta presión sí que se puede empezar a mantener elevada durante largo tiempo. Y eso sí, finalmente puede hacer, ¿te recuerdas lo que hablé al inicio? Los cambios de hábitos, o los hábitos, mejor dicho, que has tenido antes de que se desarrollara la enfermedad. Dentro de estos hábitos es un estrés no bien manejado. Esa es la importancia que yo vi cuando decidí dedicarme a estudiar esto y abordarlo desde una forma no simplemente de como no te estreses, échale ganas, sino saber qué pasa en tu cuerpo y buscar trabajar tanto tu parte acá arriba como tu parte física como tal. Ahora profundicemos un poquito en cuanto al tema de el bienestar o la calidad de vida. ¿Podemos medir la calidad de vida? Sí. La calidad de vida, de hecho hay muchísimos tests, y dentro de lo que encontré hay algunos factores en común, y es que el bienestar o la calidad, una buena calidad de vida depende de muchos factores. Entre ellos están el bienestar físico, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, que puede ser la parte, pues obviamente es la parte económica, el desarrollo personal, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos. Miren, todas esas tienen un trasfondo tan importante. Esto también, hay otro ejercicio que incluye como las 9 esferas de la vida de una persona. Y estas esferas son la pareja, la familia, los amigos, la salud, la profesión, el crecimiento personal, lo económico, lo espiritual, y me falta una. ¿Cuál será? Bueno, ya me voy a acordar. Las voy a repetir, tal vez me recuerdo en el camino. Bueno, la pareja, los amigos, la familia, lo económico, profesional, crecimiento personal, salud, espiritual. Algo se me está olvidando. Ya me voy a recordar. Pero son 9 esferas. Ocio, ese es el último. Ocio o hobbies. Entonces, cualquier cosa que tú vivas en tu vida la puedes meter en alguna de estas casillas, que son diferentes. Esto se los menciono, es muy importante para una historia que les voy a contar dentro de un momento. Entonces, esto puede corresponder a estas dimensiones de la calidad de vida que acabo de comentarles o de explicarles. Bueno, de mencionar, porque ahora se las explico. El bienestar físico obviamente tiene que ver con nuestra salud física como tal. El bienestar emocional, pues obviamente con nuestros estados de ánimo. Las relaciones interpersonales, pues obviamente también es parte de nuestro bienestar, porque cuando tenemos una mala relación con alguien, eso nos genera cierta contracción, que esa contracción es estrés, liderada por las hormonas que ya les mencioné. Luego está el bienestar material, que corresponde a lo económico o financiero, que ya mencionaba de la otra forma de medirlo. El desarrollo personal, que es qué tanto me preocupo por ir creciendo yo. No es que crezca o sea mejor persona, simplemente es qué tanto estoy dispuesto yo a aprender
nuevas cosas que me permitan desarrollar mis dones y ponerlos al servicio de los demás y para mí mismo, obviamente. Luego está la autodeterminación, que esto no tiene mucho que ver con la motivación como tal, sino con la capacidad de compromiso que tenga yo conmigo mismo a la hora de querer hacer algo y decidir hacer algo. Es decir, no negociar con mi mente, porque aquí encontraremos muchísimas excusas fabulosas para no hacer un cambio. Por ejemplo, el lunes empiezo la dieta. Puede ser que el lunes empecemos la dieta, martes, miércoles, jueves, ya me lo merezco un gustito. Y así poco a poco ya dejas ese cambio de hábito y regresas a tus patrones anteriores. Luego está la inclusión social, que es qué tanto me siento aceptado o rechazado en el entorno en donde me desarrollo. Y finalmente los derechos. Y los derechos tienen una íntima relación con los límites. Con los límites y qué tanto somos capaces nosotros de respetarlos. Y no tanto respetar los límites de los demás, sino respetarme a mí mismo los límites que yo me he puesto. Yo explico mucho en la clínica cuando detecto que hay un problema de límites, que los límites realmente pocas veces son para los demás, casi siempre son para mí. Lo explico con un ejemplo. Yo tengo que conocerme tanto, o al menos ser como muy consciente para entender qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan en la vida. Podría poner el ejemplo ahora, no me gusta que me griten, y de repente me encuentro en el trabajo o en cualquier lugar a alguien que, vamos a decir, es gritón y me grita. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a esta persona? Si yo me conozco y sé que no me gusta esa forma que se dirijan a mí, yo le voy a decir, mira, no me gusta. Es decir, yo estoy marcando ahí la línea, el límite. No me gusta que te dirijas a mí con gritos, porque lo siento como una falta de respeto, porque lo siento como un insulto, me siento atacado, lo que sea la razón de por qué no te gusta. Tú ya marcaste tu línea, es decir, ya pusiste un límite. Si la persona se queda detrás de esa línea, quiere decir que te respeta. Si la pasa, quiere decir que está faltando el respeto, no por quererte hacer daño, sino porque la persona tiene una forma de ser. No es que te quiera gritar, sino que es gritona, simplemente así. Entonces ahí es donde digo, no porque a ti no te guste que te griten, quiere decir que tú vas a venir y hacer que todo el mundo hable calladito. No lo puedes hacer. El límite es para ti. Si ya le dijiste a la persona y la persona sigue gritando porque ella es así y cree que esa es la manera correcta, el límite es para ti y tu forma de respetar es, si esta persona ya se pasó, vamos a ponerlo entre comillas, ya me faltó el respeto de esta manera, ¿qué voy a hacer yo con ese límite? Porque él ya se pasó. Todo lo que me pasa es responsabilidad mía. Si esta persona me gritó, es responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un límite marcado. ¿Y cuál es mi responsabilidad? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Una de dos. O lo aceptas porque así es él o ella, o tomas la decisión de irte a otro lado. Pero la decisión es tuya. Eso es respetar tus propios límites. Una vez tú eres así, es decir, pongámosle una palabra, asertivo. Si tú eres asertivo, entonces es mucho más fácil que puedas tener bienestar. ¿Por qué? Porque estás creando algo que se llama congruencia. Y esto es que estás tan alineado entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Todo está como muy bien alineado, no hay nada desbalanceado. Y una persona que tiene esta congruencia, muy fácil puede tener la sensación de bienestar, es decir, alta la serotonina, exactamente. Ahora, si observamos todas estas dimensiones de la calidad de vida que acabo de mencionar y tratamos de encontrar un factor común, ¿cuál dirían que es? Realmente es muy sencillo, pero bueno, de alguna manera a mí me tomó mucho tiempo llegar a un nivel de conciencia de entender la frase que dije hace unos minutos. Todo lo que me pasa es responsabilidad mía. Entonces, si observo con eso en mente y observo todas estas dimensiones de la calidad de vida, el factor común es cuál es mi interacción con el bienestar físico, cuál es mi interacción con mi bienestar emocional, con mi relación interpersonal, con el bienestar material y así con cada una de ellas. Entonces,
de qué manera me estoy relacionando yo con cada uno de estos aspectos. Esto incluso podríamos entenderlo desde un punto de vista hasta espiritual. ¿Por qué? Porque una vez más, simplemente lo que estoy viendo en cada una de estas dimensiones es un reflejo de lo que yo estoy viviendo o de las decisiones que yo estoy tomando. Entonces funciona como un espejo. Yo pongo el ejemplo y se los comparto aquí para que se pueda entender el concepto. Si yo pongo aquí frente a mí un espejo y me paro enfrente, ¿a quién voy a ver? A mí. No, y si yo me miro despeinado, ¿a quién peino? ¿A mí o al espejo? Pues obviamente a mí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo estoy observando es un reflejo mío, pero no lo puedo corregir ahí en donde lo estoy observando, sino que lo corrijo en mí. ¿Qué quiere decir esto? Trayéndolo a las dimensiones de la calidad de vida, si no tengo un buen bienestar físico, solo es un reflejo. ¿En dónde lo corrijo? En mis decisiones de qué voy a hacer para mejorarlo. Y esta forma de entender la vida creo que es tan profunda y tan espiritual porque estás entendiendo que hay un sentido más profundo que simplemente tener un buen físico o tener energía o sentirme bien emocionalmente. Hay algo mucho más profundo que esto. Entonces, por eso es que funciona como espejos o como proyecciones, porque constantemente nos estamos proyectando en todo lo que experimentamos. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, el mundo es como es, pero lo vemos como somos. Es decir, tenemos un mapa mental, tenemos una información y a través de esa información es como nosotros logramos entender el mundo. He explicado en otras ocasiones lo que es el mapa mental. Si hablamos de un mapa antiguo, veríamos que es un papel en donde hay un dibujo que es una representación de un territorio. Ahora pues bueno, lo tenemos en los celulares y ya tenemos un mapa, que es únicamente la representación de un territorio. Pero este mapa o el papel no es el territorio en sí, solo es la representación, es una información. Ahora traigamos ese concepto al mapa mental. En mi mente yo tengo información y esta información solo es una representación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en cualquier contexto en el que yo esté, yo lo voy a percibir desde mi mapa. Y entonces yo lo puedo ver desde un mapa, desde mi mapa, que es como mi verdad, pero la persona que está a la par mía, aunque esté viviendo la misma experiencia, lo está viviendo distinto. ¿Por qué? Porque su mapa es distinto y no tiene una forma distinta de ver el mundo. Puede entender mi mapa si yo se lo explico, y esto lo que hace es amplía su información y su mapa crece. Entonces, por eso es que es tan importante buscar qué tipo de información nos estamos metiendo, de qué manera estamos nosotros aumentando nuestro mapa para poder entender mucho mejor el mundo en el que nos desarrollamos, para poder entender y aceptar que las demás personas ven distinto y que no está mal, simplemente es una forma distinta de entender las cosas. Yo siempre sugiero leer libros, obviamente, escuchar buenos podcasts, escuchar conferencias como las que propone Qualifarm, participar en conversaciones que te dejen algo enriquecedor, no solo chisme, qué tipo de música escuchas, que esto, bueno, a mí en lo personal me tiene un poco preocupado porque, bueno, es algo tan de moda, pero las letras ahora son, pues realmente no dejan mayor cosa y me preocupa, no por mí, creo que tengo la madurez y la conciencia suficiente para entender que sí y que no, pero me toca entonces transmitir esa forma de entender la información a mi hija que tiene 1 año y medio. Ahí lo veo yo complicado y cuando ya esté creciendo y cuando ya no me haga tanto caso y ya entre la adolescencia, si la música estoy viendo que va de mal en peor, ¿cómo va a estar de aquí a 15 años? Creo que obviamente me espera un trabajo muy fuerte para que a la hora que le toque pues pueda tener esta conciencia y esta madurez de entender que esta información simplemente está alimentando su mapa y que dependiendo de eso, así va a ser la calidad de vida que va a tener a la larga. Porque es la forma en que va a percibir el mundo. Entonces, ahora, empecemos, todo lo que les estoy diciendo hasta ahora ha sido pura teoría. Empecémoslo a llevar un poquito a la práctica y estas dimensiones que les acabo de mencionar,
ustedes van a hacer una tablita. Si quieren lo hacen de una vez, y si no, pues esto va a quedar grabado para que lo puedan hacer después. Pero esto es muy práctico y se los prometo que les puede cambiar, pues no la vida, pero sí su percepción de la vida y al menos abrirle los ojos a regresar a tomar su sentido de vida o su propósito. Bien, ustedes van a hacer una tabla en donde van a poner 5 columnas. Ahorita ustedes en pantalla están viendo una, ¿sí? En pantalla están viendo una tabla que tiene únicamente 2 columnas, pero ustedes pónganle 5 y ya lo explico en un momento. En un lado van a poner todas las 8 dimensiones y a la par, van a poner una puntuación de 1 a 10. ¿Qué tan satisfechos están con cada uno de esas dimensiones? Hagan ahí su calificación, sean muy honestos con ustedes. Bienestar físico, de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho estás? Y así con todas. Y después vamos a seguir con las otras 3 columnas que ya se los voy a explicar. Entonces, sigamos profundizando un poquito, pero llevémoslo a la práctica. Para llevarlo a la práctica les voy a contar una historia de una paciente que llegó a la clínica. Era una mujer de 24 años y ella llegó porque tenía problemas de estreñimiento. Me decía, yo voy 1 y si tengo suerte 2 veces a la semana al baño. Y aparte de eso tengo presión baja. Traigo este tema precisamente por la presión, por los cambios en la presión. Entonces, en cuanto me dijo así, yo logré entender que ella lo que está reteniendo, el problema del estreñimiento es que está reteniendo algo que ya no funciona, el desecho. Y cuando le sumamos a esto la presión, cambios en la presión arterial, logro entender que hay un problema a nivel familiar. Si vemos el trasfondo o el significado emocional de esto es, el corazón puede representar como mi casa o mi territorio y la sangre representa la familia. Ya sabes, como cuando alguien dice, es que esta es sangre de mi sangre. Bueno, esa parte simbólica es la familia. Entonces, cuando una persona tiene problemas de presión arterial, algún problema relacionado con la familia y con el territorio hay. Ella me siguió contando que vivía con los papás, en algún momento tuvo un trabajo, pero encontró muchas trabas para poderse quedar en ese trabajo. Por ejemplo, no se llevaba bien con sus compañeros porque era muy tímida. En el trabajo le explicaban muchas veces las cosas y simplemente parecía como que ella no entendiera y que no le daba para hacer las cosas más rápido. Entonces ella se estresaba y finalmente renunció. En fin, una tras otra de autosabotearse para salir de ahí y regresar a la casa. Ya había pasado bastante tiempo de eso cuando me dijo, cuando decidió ir conmigo y me dice, es que yo ya no quiero vivir ahí, ya no quiero vivir así. Y me contó toda esta historia. Entonces, lo que sucedió con ella es, ella que estaba buscando trabajo y la mamá le decía, ¿para qué estás buscando trabajo? No lo necesitas, quédate en la casa. Nosotros te mantenemos y aquí estás bien. De repente el papá tuvo un accidente y a ella le tocó, vamos a poner entre comillas, le tocó irlo a cuidar. ¿Por qué? Porque como ella no aportaba económicamente a la casa, a ella le tocaba hacer cualquier cosa que le dijeran. Entonces a ella le tocaba hacer esas cosas. Entonces vean la forma en gran escala, cómo ella tiene una fidelidad familiar tan grande, de lo que le han enseñado, de cómo ella se debe a la familia por todo lo que ellos hacen. Ellos le proveen, ya tiene 24 años, ellos la siguen manteniendo. Entonces ella debe hacer lo que ellos le digan. Todo esto es un juego, claro, inconsciente de la manipulación y culpa. Es decir, te hago sentir culpable para manipular tu voluntad. Y eso es lo que estaban haciendo con ella. No lo hacían de mala gana o con una mala intención, simplemente de alguna forma ellos entendieron que esa era una forma correcta y querían tenerla cerca en casa constantemente. Obviamente, así como se los estoy contando ahora, pues yo le hice varias preguntas para que ella solita abriera los ojos y se diera cuenta de lo que estaba pasando. Medimos el estrés con un aparato especial que yo utilizo en la clínica que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que medimos. Y esto simplemente es, así como ya te expliqué anteriormente cómo el estrés puede aumentar la presión, pues bueno, el primer signo vital que se altera cada vez que estamos estresados es nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, imagínate, ya dijimos que el estrés es una respuesta de mi cuerpo. ¿Cómo lo puedo medir?
¿O cómo me puedo dar cuenta que estoy estresado? Porque aumenta mi frecuencia cardíaca. Y estos cambios en mi cuerpo podríamos llamarles emociones. Pero para que una emoción se dispare, antes tiene que haber un pensamiento que dispare esta emoción. Entonces, ¿puedo medir mis pensamientos? No. ¿Puedo medir las emociones? No. ¿Puedo medir la frecuencia cardíaca? Sí. La variabilidad de la frecuencia cardíaca entonces nos mide esto, los cambios que va teniendo mi corazón a los momentos estresantes. Es decir, qué tan flexibles o qué tan resilientes somos ante los momentos de estrés. Y este aparatito nos da un número específico de coherencia que nos dice si es una coherencia alta, manejamos a la maravilla el estrés, y si es una coherencia baja, es un estrés que nos está enfermando. Ella tenía una coherencia baja muy alta, es decir, el nivel de estrés que ella tenía era muy alto. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de todo lo que pasó en esa sesión, hicimos un programa específico para mejorar su salud intestinal, con todo lo que ya les hablé de la serotonina, el intestino delgado, el triptófano, la microbiota, etc. Hicimos este programa y empezamos a trabajar en la parte emocional. 2 semanas después regresa a la consulta y me dice que se siente mucho mejor, que empezó a hacer los cambios, empezó a leer, empezó a meditar, empezó a hacer los cambios que le sugería en su programa. Empezó a poner límites, buscó nuevamente opciones de trabajo, en fin, empezó a hacer los cambios que habíamos propuesto, ¿no? Acuérdense que ya les mencioné cómo es que nuestros hábitos en algún momento, si nosotros aceptamos negociar con nuestra mente, regresamos a nuestros patrones anteriores. Bueno, medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca para hacer una comparación del nivel de estrés y efectivamente había disminuido. Avanzamos con su programa y le di nuevos cambios. Pues obviamente se trata de ir mejorando cambios de vida. Entonces, le tocaba regresar a las 2 o 3 semanas y se tardó un poco más, un par de meses. Y cuando regresó, pues bueno, me dijo que se seguía sintiendo bien, pero que todavía tenía algunas cosas que trabajar. Toda la consulta me dijo que seguía haciendo muchas cosas de lo que yo le había sugerido, algunas las había dejado de hacer, pero toda la consulta sostuvo que ella se sentía bien. Al final de la consulta, porque durante toda la consulta les estoy midiendo esta variabilidad de la frecuencia cardíaca aquí en la oreja, al final de la consulta yo vi y hago la comparación de esta nueva variabilidad con la última y vi que la coherencia baja había aumentado otra vez. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Hago así porque lo pongo en una pantalla en grande para que lo vean ellos. Le digo, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí? Tu estrés que te enferma aumentó y todo lo que me has dicho en tu sesión ha sido positivo. Hay algo que no me estás contando. Y empezó a llorar. Y me dijo, sí, tengo problemas otra vez con mis papás. Y salió obviamente un tema de que en su infancia había sido abusada y pues que ella les había decidido contar a los papás no le hicieron caso y ya fue todo un caso. Entonces, esta variabilidad a mí me ayudó para saber que había algo que todavía teníamos que trabajar. Entonces, bueno, esta es la historia que quería contarles porque tiene relación en cuanto a la presión baja, que la presión baja tiene relación con desvalorización, con pérdida de la fuerza, con problemas directamente relacionados con la familia. Y efectivamente, y toda esa porquería que ella estaba guardando se veía representada en el estreñimiento, que una vez trabajaba su parte física y su parte emocional, pues obviamente su cuerpo, el resultado que le iba a dar, pues era distinto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Uno, a no mezclar los ámbitos. Es decir, ella sentía que el problema al inicio me había dicho que no tenía dinero porque ya quería producir para dejar de ser todo lo hace en la casa. Entonces ella creía que el problema era económico, pero el problema no era ahí, el problema era la parte de la familia. ¿Se acuerdan de los 9 aspectos que les mencioné, que me trabé? Bueno, la familia es uno de ellos. Ahí tenía el estrés tan grande. Y entonces, ¿a qué me refiero con no mezclar los ámbitos? El problema de aquí no tiene nada que ver con esto. Entonces, esto se soluciona aquí y esto se soluciona aparte. Porque cuando empezamos a hacer esto, a traspolar un problema de un ámbito al otro, empezamos a generar caos. Y una mente, mejor dicho, desorden. Y una mente desordenada genera mucho caos y percibe
caos. Recuerden que platiqué un poquito sobre el nivel de serotonina baja, altera la percepción sensorial. Es esto que les estoy explicando ahora. Aprendimos lo fuerte de la fidelidad familiar. Aprendimos también del poder que tienen los pensamientos, las creencias, como con esta paciente. Aprendimos también de la honestidad. Ella sentía vergüenza de decir lo que había pasado, pero su cuerpo no miente. Y aprendimos también en cuanto a no negociar, el compromiso con ella misma, porque había empezado a hacer los cambios y en algún momento sus patrones anteriores fueron más fuertes y ella permitió negociar con su mente y cedió ante los cambios que ella estaba haciendo, que le estaban haciendo salir de donde estaba. Entonces, terminemos el ejercicio que había propuesto anteriormente. Tienen ahí su tablita de las 5 columnas y tienen ahí todas sus dimensiones. Vamos a pensar que en bienestar físico pusimos una calificación de 7 de 10. Tú hazlo con tus números, no hay problema. Si pusiste 7, quiere decir, te dimos 10 puntos y tú decidías dónde poner puntos, si en lo bueno o en lo malo. Y si pusimos esta calificación, 7 se lo asignaste a la parte buena y 3, los 3 restantes a lo malo. Entonces, empieza a hacer en esta tercera columna a anotar qué cosas encuentras de bueno en cuanto a tu bienestar físico que te hizo ponerle un 7. Yo pongo un ejemplo aquí. Bueno, mi cuerpo me da energía cuando lo necesito, responde cuando tengo alguna exigencia o alguna demanda, me lleva y me trae, es decir, me permite movilizarme, pues no tengo enfermedades crónicas. Entonces, para mí todo eso es bueno. Entonces, por eso yo le doy un 7. Este es un ejemplo, no estoy hablando de mí, tal vez un poquito. Ahora vamos a la siguiente columna. ¿Qué pasó con esos 3 restantes que no me permitieron darle el 10 a bienestar físico? Pongo el ejemplo. Bueno, no soy tan elástico. Y aquí sí ya se dieron cuenta que soy yo, porque ando cada rato así y me jalo las piernas. Bueno, no tengo tanta elasticidad. Podría agregar ahí que tengo dolor de espalda, dolor lumbar. Podría agregar ahí que no tengo la suficiente fuerza, por ejemplo. Podríamos poner ahí un poquito de sobrepeso, podríamos poner un poco de insomnio, un mal sueño. Podríamos poner que me canso más rápido de lo que solía cansarme. Entonces, todo esto hace que yo no me pueda poner un 10 de 10 en cuanto a mi bienestar físico. Y entonces viene la última columna, que esta es de las más importantes, y es lo que les decía. Bueno, la frase que les decía, pero ahora se los pongo de esta manera. Todos vivimos estrés y todos sabemos manejar el estrés, pero pareciera que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, como así soy yo, a todo dar, les voy a dar ahora el secreto mejor guardado para manejar el estrés en su vida. Apúntenlo ahí. ¿Están listos? Bueno, el secreto para que tú no sufras de estrés es: hazte responsable de ti. Siempre y cuando tú sepas lo que sí te corresponde y lo que no, va a ser mucho más fácil para ti dejar de cargar cargas que no te corresponden y llevar solo lo que sí te corresponde a ti y hacerte cargo de esto. En este caso, no voy a hablar, por ejemplo, de lo malo, que no hay elasticidad. Es que ¿por qué no me metieron a hacer gimnasia de pequeño mis papás, por ejemplo? O el dolor lumbar, que esto lo heredé de mi papá de plano y que, qué sé yo. En lugar de buscar culpables afuera, que el sobrepeso, no, porque es que no me ayudan con la dieta y yo quiero hacerla y no tengo tiempo para ir al gimnasio a hacer ejercicio. Puedo buscar 1000 excusas afuera. De todo eso, ¿de qué soy responsable yo? Entonces usamos la quinta columna. La quinta columna suena bonito como título de un libro. Vamos a ver si lo hacemos. Y lo presentamos aquí con Qualifar. La quinta columna. Hazte responsable de ti. Entonces, si quiero corregir todo lo malo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? En lugar de quejarme de mi genética, de lo que no hicieron mis papás, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo empezar a hacer ejercicios para corregir todo lo demás, puedo empezar a hacer ejercicios de fuerza, que si no tengo tiempo de ir al gimnasio, en la casa puedo agarrar algo o utilizar mi propio cuerpo.
a la larga, si ya dije que tengo sobrepeso, suficiente peso tengo aquí para levantar. Entonces, puedo hacer ejercicios de fuerza, puedo empezar a practicar la elasticidad. Escuchaba alguna vez un podcast que era una persona que estaba hablando de que quería mejorar su elasticidad, dice, empiezo a trabajar el yoga, pero creo que, y él hacía una reflexión que me pareció muy interesante, utilizamos mucho sillones, sillas, asientos y todos muy cómodos, qué bonito estar aquí, pero antes no existía esto, antes nos sentábamos en el suelo. Y vean un niño, yo lo veo ahora con mi hija, ella sentada en el suelo es que se puede tirar para cualquier lado, tiene mucha flexibilidad y no es solo porque sea niña, es porque no está acostumbrada a estar sentada en estas cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a practicar la elasticidad, o me pongo a hacer yoga, o empiezo a sentarme en el suelo más tiempo. Y aunque me sienta incómodo, pues ahí me voy a quedar para trabajar la elasticidad. Eso es hacerme cargo de mí. En lugar de estarme estresando porque estoy todo tieso y no me puedo amarrar el zapato, por ejemplo, me hago cargo de lo que me toca. ¿Qué más? Empiezo a respetar mi sueño, dejo de desvelarme por andar de fiesta o por andar viendo redes sociales, que eso es tan común ahora, y empiezo a respetar mi sueño. Ya saben ustedes todo lo que pasa con la serotonina. Si yo no respeto mi sueño, no tengo buena serotonina. ¿Qué más? Empiezo a respetar mi palabra, empiezo a tener compromiso conmigo. Hablé de los límites anteriormente, entonces empiezo a respetarme. La forma en que yo me trato le enseña a los demás cómo tratarme. Si yo me respeto, los demás me van a respetar. Pongo un ejemplo para que se entienda y con esto pues ya voy cerrando el tema. Imagínate que tú te vas a subir a mi carro y cuando te subes te das cuenta, tú vas masticando un chicle, podría ser, y te subes al carro y miras que está todo lleno de basura, sucio, lleno de polvo. Y el chicle que tú te acabas de meter a la boca, el papel, ¿qué harías con ese papel? Si ya estás sentada prácticamente o sentado en un basurero, ¿no te daría ninguna pena? ¿Un papelito más? No hace la diferencia. En cambio, si tú te subes a mi carro y encuentras que el carro está nítido, está limpio, ordenado, brilloso, no hay nada tirado, y tú haces lo mismo con un papel, lo pensarías 2 o 3 veces antes de decidir tirar un papel en mi carro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo me respeto, la forma en que yo me estoy tratando le enseña a los demás también cómo tratarme. Por eso es que yo creo que de las cosas más importantes es esta quinta columna: hazte responsable de ti y respeta tu palabra. Creo que eso es como de las cosas más importantes que podríamos llegar a concluir el día de hoy, y así es como ustedes pueden empezar a hacerse cargo de cómo mejorar su bienestar, cómo mejorar su calidad de vida. Y ya vieron que, bueno, tiene alguna relación con la presión arterial, hicimos algunas conexiones ahí. Si quieren saber más de presión arterial, vayan a ver el otro video, y si no, pues bueno, tendrán que visitar algún cardiólogo también. Así que con esto doy terminada esta charla, espero que les sirva, y ahorita dejamos un espacio para comentarios o para preguntas que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias, doctor Morales, por tan interesante conferencia. Vamos a dar paso ahorita a las consultas de nuestros asistentes. La primera pregunta es, ¿puedo hacer ejercicio si padezco hipertensión? Tienes que. Sí, definitivamente tienes que hacer ejercicio. El ejercicio te ayuda muchísimo a regular tu presión arterial, a regular tus niveles de glucosa, a mejorar tu salud en general. Entonces, sí lo puedes hacer. Habrá quizá alguna contraindicación que mientras tengas la presión que no está controlada, que podría ser que esté contraindicado hacer ejercicio. Pero si ya tienes un diagnóstico, si ya tienes un tratamiento y la presión está bien, el ejercicio de por sí te ayuda a mejorar tus niveles de presión arterial. Y dice la próxima pregunta, ¿por qué se descontrolan los niveles de la presión? Bueno, ahí sí te invitaría a ver la primera conferencia, porque hay diferentes causas. Podríamos decir que hay una hipertensión primaria, una hipertensión secundaria o una hipertensión esencial. La mayoría de personas que tienen hipertensión se les clasifica como una hipertensión esencial. Entonces lo explico: primaria o esencial y secundaria. La secundaria es cuando definitivamente ya encontraron un problema y ese problema está haciendo que
se eleve la presión arterial. Recordemos que la presión arterial solo es un signo como tal, no es la enfermedad. La enfermedad es lo que está pasando por debajo de ese signo alterado. Entonces, la hipertensión secundaria quiere decir que ya encontraron qué es lo que lo está provocando. En la mayoría de los casos que no se encuentra en realidad qué es lo que está pasando, aunque se entiende muy bien la fisiopatología, todo lo que sucede, a estos entonces se les llama primaria o hipertensión esencial. Entonces, como no se sabe exactamente qué puede hacer, ahí podríamos encontrar la respuesta de qué puede hacer que varíen tanto los niveles de presión. Yo me iría a lo básico con esta pregunta. 1, los factores genéticos, y 2, tus hábitos de vida. Y dentro de los hábitos de vida te diría 3 cosas importantes. 1, tu alimentación. Cuando hablamos de hipertensión hablamos que tendrías que comer con un poquito menos de sal. ¿Por qué? Porque la sal aumenta la concentración adentro de los vasos sanguíneos. Esto hace que aumente el volumen de líquido dentro de los vasos y esto aumenta la presión. Entonces tu alimentación con una adecuada cantidad de sodio, cuidar mucho los ácidos grasos también, consumir grasas saludables, consumir fibra, etc. Eso es uno de tus hábitos saludables. Otro, el sueño. Importantísimo, el sueño creo que es de los más importantes. Y tercero, el ejercicio. Si de estos 3 quisieras empezar a trabajar alguno, porque no sabes cómo manejar los 3 a la vez, yo te diría, escoge el sueño. Mejora tu calidad de sueño y te prometo que todo lo demás va a empezar a mejorar. Gracias, doctor. Y la última pregunta es, ¿se cura por completo la hipertensión cambiando los hábitos? Por ejemplo, si tenía malos hábitos, ahora con buenos hábitos, ¿se puede curar por completo? Y si es hereditaria. Bueno, si es hereditaria, creo que todos en nuestros genes llevamos información de hipertensión. En algún lugar de nuestros antepasados habrá habido alguien con hipertensión y esta es información únicamente que está en los genes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se ha demostrado que según los hábitos de vida que tú tengas, así vas a dar paso a que los genes se vayan activando o no. Hay un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia y ahí puedes entender un poquito mejor este concepto. Cómo haces que a través de tus pensamientos y de tus creencias y de tus hábitos tú puedes activar ciertos genes o no. Entonces, si tienes hábitos no saludables, puede ser que ahí esté la clave de activar el gen de la presión arterial. Se dice que la presión arterial no se cura, sino que solo la logras controlar. Siento que decir esto es una forma de darte una condena. Podría ser, y por eso al principio dije, pues bueno, no soy cardiólogo, pero sí podría ser que en etapas iniciales, si tú corriges todo eso, tu presión pueda bajar. Pero tienes que hacer un cambio de todos tus hábitos de vida, especialmente que te recomiende el especialista, en este caso el cardiólogo. Podría ser que si lo logras regular y tu presión esté baja. Pero si ya llegaste a un punto de no retorno, lo que vas a hacer con los cambios de hábitos de vida es mantenerla bien controlada, tener un medicamento con dosis bajitas y que en realidad no vayas a tener tus complicaciones por la presión arterial. Creo que no me gustaría profundizar más en un tema que podríamos preguntarle mejor a un especialista en el tema. Ok, solamente entonces, doctor, muchas gracias por apoyarnos con toda la resolución de estas preguntas y estamos seguros que toda la información que recibimos el día de hoy será de gran utilidad para nuestros seguidores, ¿verdad? Doctor, si nos puede compartir sus redes sociales en donde puedan contactarle por si les quedara pues todavía alguna pregunta que no lograron hacer, ¿verdad? Claro que sí, mis redes, estoy tanto en Facebook como en Instagram como Dr. Omar Morales, así de sencillo. Ahí me pueden encontrar, ahí a través de mensaje directo, por lo general yo estoy bastante atento y yo contesto directamente las consultas o los comentarios que hagan por ahí. ¿Algunas palabras finales que quisiera decir, doctor, ya para poder despedirnos? Creo que les diría gracias. Si están conectados aquí, ya están ampliando su mapa. Y al ampliar su mapa, las decisiones que van a tomar a partir de ahora van a ser distintas. Si ustedes están cambiando su mundo, su mentalidad, empiezan a cambiar su mundo. Y al cambiar su mundo, cambian el entorno. Y al cambiar el entorno, así están poniendo su granito de arena
para hacer un cambio mucho más grande. Así que por eso quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy y muchísimas gracias a Qualifarm por la invitación. A mí me encanta estar aquí compartiendo estos temas porque se abre el espacio para hablar de algo que por lo general no se habla. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos y feliz noche.